Hola, soy Sara Cuadrado Castaño, profesora asistente de investigación en el Monte Sinaí de Nueva York. Soy salmantina, crecí, nací, me gradué aquí, soy licenciada en biología y en bioquímica por la Universidad de Salamanca y también doctora en biología molecular por la misma universidad. Ahora mismo soy cofundadora, CEO y CSO de la empresa Virofem Therapeutics, cuyo objetivo es trasladar las medicinas y terapias que hemos desarrollado en el Monte Sinaí para tratamiento de cáncer al paciente oncológico. Y esta empresa, Virofem Therapeutics, se ha fundado aquí, en Salamanca, y el año que viene iremos a ensayos clínicos para empezar a mover nuestras soluciones a pacientes reales. Pasan personajes, y lo digo con todo el afecto, el cariño y sobre todo el respeto, ¿no? Es decir, nada peyorativo, sino al revés, de admiración por esta sala. Pero es verdad que tu perfil me impacta. Bueno, te voy a tutear, si me permites. Por supuesto. Tu perfil, Sara, me impacta, ¿no? Porque no sé qué tiene la ciencia, tal vez que, por un lado, seguro que lo hablamos a lo largo de este rato, pero seguro que hablamos de que es un poco una gran olvidada en algunos aspectos, ¿verdad? Pero que es verdad que es tan importante, y cuando alguien está uno delante de una persona como tú, de repente empieza a pensar en todo el valor que tiene el trabajo que hacéis. ¿Sois conscientes de ese valor? Bueno, personalmente soy consciente en el sentido de que, claro, como científica, pues sabemos por lo que estamos trabajando día a día, ¿no? Que es mejorar la calidad, en mi caso, de la medicina y de poder tener alternativas de tratamiento en pacientes oncológicos y eso es el mejor driver que tenemos, como decimos en Estados Unidos, el mejor impulso, el saber que nuestro trabajo en el futuro más cercano, en este caso, gracias a la empresa Virofem, de la cual soy CEO y jefe científico, vamos a intentar conseguir, ¿no? Dar alternativas a pacientes que además tienen unos estadios de la enfermedad que son muy avanzados, en los cuales las terapias actuales no les están dando una solución, y ahí es donde vamos a intentar aportar nuestro trabajo y nuestra pasión y bueno, pues nuestra ayuda, ¿no? Como te digo, los científicos somos muy conscientes de que nuestros trabajos pues impactarán a la sociedad en corto o medio plazo. La sociedad todavía no es consciente de que muchas de las cosas que realizan al día a día, como puede ser el tener un móvil de mayor tecnología o en nuestro caso es tener medicamentos que funcionen mejor y sean menos tóxicos, pues hay equipos de gente que dedican su vida a que esto sea posible, y además los recorridos normalmente suelen ser muy largos. Así que cuando ya impacta a la sociedad, a lo mejor nosotros hemos estado trabajando en ello 10, 15 años, como es en mi caso, que empecé aquí durante mi doctorado. Las terapias que traemos para tratamiento oncológico, el origen fue aquí, precisamente en la Universidad de Salamanca y en el departamento de bioquímica, o sea, un departamento que normalmente no se relaciona mucho con avances médicos, porque hacemos una ciencia muy básica al principio, y por eso también fue el salto a Estados Unidos, ¿no? El poder tener oportunidad tanto económica como con una infraestructura como el Hospital Monte Sinaí, para poder desarrollar todavía más y hacerlo más translacional a la gente. Entonces, sí, soy consciente de que hay veces que la sociedad no es que no lo valore, sino que a lo mejor nosotros tampoco como profesionales no lo hacemos, no lo articulamos bien, no les explicamos a la gente el impacto que realmente tienen nuestras carreras profesionales y nuestro trabajo en su calidad de vida y en su día a día, realmente. Bueno, yo como periodista me pondré en mi debe, si cabe, que efectivamente a veces es un problema de comunicación, pero claro, vuestro trabajo no está en ese foco mediático en el que están, en fin,
las Correcto. personas, Sí, que sí. eso sí que igual a algunos le podríamos llamar personaje de otra forma, ¿verdad? Que están ocupando todos los días las primeras planas y claro, vuestro trabajo es mucho más oculto. Trabajáis en un laboratorio, trabajáis en silencio, trabajáis... Sí. Y claro, eso al final nos da visibilidad solo cuando hay un granito, como ha sido tu caso, ¿no? Con los tratamientos de los que ahora Correcto. hablaremos. Y entonces es cuando de repente parece que se nos abren los ojos ante la ciencia y ante la maravilla de trabajo que hacéis y los logros que conseguís. Porque Sí. claro, supongo que vuestro objetivo, lógicamente, por ejemplo el tuyo en particular, puede ser que un día no haya cáncer, evidentemente, que esta enfermedad desaparezca, esta pandemia que también lo está siendo, ¿no? Sí, A su manera. correcto, Porque, así es. si cogemos el histórico, pues la cantidad de muertes, ¿no? Por año multiplicado por los años, pues es una barbaridad. Pero realmente el objetivo a corto tiene que ser ir dando pequeños pasos, porque claro, ese es un objetivo que estará ahí como un sueño más que como un objetivo real, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, creo que las nuevas generaciones, y esto es una cosa que además en Estados Unidos se está promulgando mucho y que ya en España estoy viendo algunos científicos jóvenes que están intentando involucrarse más en esta comunicación con esta divulgación científica y esta comunicación con la sociedad, porque al final del día realmente nosotros muchas de las veces trabajamos gracias a la financiación de fondos públicos. Y yo creo que está empezando a ser muy necesario que la gente también valore dónde se van a poner sus impuestos a la hora de elegir candidaturas o pues eso, grupos políticos que vayan a ser los representantes de los gobiernos de nuestros países, ¿no? Está muy bien, obviamente, todo lo que son los servicios sociales, pero la investigación también es un servicio social. Lo que pasa es que, claro, cuesta mucho entender o sabiendo que lo que hacemos a lo mejor tarda 5 o 10 años, en algunos casos incluso más, ¿no? El poder llegar a que pues la señora María o el señor José tenga un tratamiento mejor en su hospital, cuesta mucho que la gente empatice con ello. Y eso es una labor muy importante que ahora estoy viendo que científicos jóvenes están haciendo, intentando ser pues un poco... eso, referentes también en los medios, a través de plataformas un poco más sociales, como pueden ser pues desde TikTok. Yo ya me pilla eso un poco más mayor, ya no voy a pretender a hacer esas cosas, pero la gente joven lo está haciendo y creo que va a ser muy importante de cara al futuro para que también se transforme este tipo de conciencia social y de interés, y que eso también, bueno, pues ejerza una presión en los que nos gobiernan y en los que al final pues reparten estos dividendos respecto a qué efecto social queremos tener en nuestra sociedad, y que sea importante a la hora de elegir precisamente pues eso, qué queremos de ahora al futuro. Claro. Bueno, yo como comunicólogo me uno, y haremos todo lo posible. De hecho, lo estamos haciendo con esta pequeña gotita dentro del océano, pero bueno, que sirva para algo. Yo no sé si fue el primero, pero sí recuerdo como un hito, ¿no? No sé si fue Rojas Marcos, ¿no? Cuando de repente va a trabajar en el monte Sinaí de Nueva York y decías tú, hace muchos años, ¿no? Y era un hito que claro, los españoles todavía estaban más por aquí que por fuera. Ahora estamos por fuera, no sé si es bueno o es malo, no sé cómo se ve de alguien que está más fuera que dentro, más lejos que en casa. ¿Cómo es estar fuera y si es bueno o es malo que esto ocurra? Sí, ¿O qué parte tiene de cada? Porque todo tiene partes buenas y malas, ¿no? Hay veces que hay una misconcepción respecto a por qué nos vamos fuera, y creo que irse fuera no es una cosa negativa. Precisamente en mi caso yo me fui a Estados Unidos porque tuve la oportunidad. Allí hay muchos españoles que además son jefes, no son postdocs o no son estudiantes, son jefes, empezando por el mío directamente, que es el doctor Adolfo García Sastre. Creo que España ha estado bastante conectada con su figura, especialmente durante la pandemia, uno de los mejores virólogos del mundo, pero no es el único. En el Hospital Monte Sinaí, donde yo trabajo, está Valentín Fuster, que es el mejor cardiólogo del mundo, está el doctor Cordón Cardo, que es el mejor patólogo oncólogo del mundo, y como ellos muchísimos más.
Volvemos al mismo tema que estaba tratando en estos minutos anteriores. Estados Unidos siempre ha apostado mucho, sabe que el avance de la sociedad está ligado al desarrollo tecnológico y médico, por eso nosotros ahora como seres humanos, como especie, podemos vivir hasta los 90 años con una calidad de vida bastante acomodada, pero no solamente es en la medicina, también en la tecnología. Creo que en estos días está siendo muy evidente precisamente en Salamanca estos calores, como decimos aquí en España, que estamos teniendo. Bueno, pues los ciudadanos deberían de pensar que tener un aire acondicionado en su casa, ese aire acondicionado no ha salido de algún proceso mágico, es una tecnología, ha habido ingenieros detrás, el hacerlos más sostenibles, ahora que además es muy importante con el cambio climático y demás, todo eso es ciencia. Y entonces pues hay sociedades como la americana, pues que en su espíritu de avance siempre han tenido muy claro esto e invierten mucho. Y es que llegado un momento para poder hacer avances que tengan un impacto real en la sociedad, necesitamos mucho dinero, cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero, pero si luego lo comparamos con otros presupuestos, como pueden ser el de armamentístico o el de ingenierías y construcciones y demás, no es tanto. Hablamos que lo que se destina del PIB de un país a ciencia en Estados Unidos era más grande. Ahora no voy a decir los datos porque seguramente me equivocaría, no voy a ser tan concreta, pero es una parte mínima. Y aún así, para daros un ejemplo, de cada dólar que se invierte en Estados Unidos en investigación, el gobierno recibe $3 en retorno. O sea, estamos hablando que es una inversión pensándolo en plan business o pensándolo en retorno muy grande. Y no solamente el dinero que se consigue de vuelta, sino los avances que la sociedad experimenta, estas medicinas, estas tecnologías y demás. Entonces, en mi caso personalmente, yo me marché en el 2012. En el 2012, como muchos de nosotros recordaremos, pues empezamos a sufrir una crisis económica muy, muy dura y desgraciadamente pues los primeros recortes que se hicieron fueron en investigación y desarrollo. Lo cual es muy triste. Que yo no entiendo. Sí, no, es muy triste porque España, si algo produce, son profesionales de alto nivel. Tenemos una formación académica extraordinaria, de hecho por eso, como ejemplo Estados Unidos, muchos de los jefes de grupo son españoles. Eso quiere decir algo, eso quiere decir que nos formamos y nos educamos y nos preparamos de una manera extraordinaria y ellos lo valoran. Es un valor de los españoles y reconocido además desde todos los ámbitos en Estados Unidos. Entonces, pues claro, cuando sabes que vas a necesitar ciertos recursos económicos y que no los va a haber, pues te marchas. Y luego también, pues por esta cultura de fomentar la ciencia y la investigación, en este caso particular en Estados Unidos, pero también puedo hablar de Alemania aquí en Europa, o Francia, que también apuestan mucho por investigación y desarrollo, lo que hacen es crear el ambiente ideal para que gente que puede tener un potencial, como lo vieron en mí en su caso, pero con muchos otros españoles, tengan esas capacidades no solamente económicas, pero también de formación con gente que está en el mundo, con la gente brillante, con los premios Nobel, con los que están moviendo realmente el avance de nuestra sociedad. Entonces esa fue la razón por la que yo me marché y la oportunidad que tuve en el Monte Sinaí y que la sigo teniendo hasta ahora, pues está dando los frutos para poder retornar parte de mí, porque parte de mí retorna como Biofen Therapeutics, aunque seguiré trabajando en el Monte Sinaí, evidentemente, para poner estas medicinas en clínica. Vaya por delante que no había nada negativo en lo de marcharse. Yo siempre me siento orgulloso de que haya personas del perfil que tú has mencionado, profesionales, que están dando ese nivel y que están dejando a España en ese también nivel. Claro, a mí me parece que lo mínimo es sentirse orgulloso, ¿no? De que esto ocurra, ¿no? O sea, que no lo veo como negativo. Es verdad que luego puede haber un análisis de si debemos tener esas condiciones que decías tú, ¿no? Ese environment, para que se pueda mantener aquí a muchas de esas personas y que haya una inversión. Yo creo que se podría conseguir una mayor inversión,
pero claro, nos dirigen los políticos y son los que saben, y se supone que saben lo que tienen que hacer con los dineros, pero siempre tengo la sensación, supongo que vosotros todavía más, de que la inversión es siempre menor de lo necesario, ¿no? Menor de lo necesario y bueno, respecto a eso, pues claro, tenemos que ser inteligentes también. Y yo creo que las empresas españolas y en concreto muchos empresarios aquí en la ciudad de Salamanca, gente con pues eso, con mucho impacto además internacional, que también yo creo que lo desconocemos. Que lo tenemos. Y lo tenemos. Y las tenemos. Y las tenemos, empresas, sí. Vamos, yo ahora soy más consciente porque además parte de nuestro grupo inversor en Bayer Therapeutics es el 99% son empresarios salmantinos, a los cuales también es de muy agradecer, distintos ámbitos, ninguno de ellos además relacionado con la medicina, que estén apostando por nosotros a mí es un orgullo, y además pues gente muy visionaria que lo están viendo no solamente como tienen su parte de corazón en este sentido, porque bueno, el tema que intentamos tratar evidentemente pues como tú bien has dicho es la epidemia o endemia del ser humano. El cáncer es una enfermedad que necesitamos controlar antes de erradicar. Ojalá podamos tener tratamientos que lo erradiquen totalmente en corto plazo, pero bueno, su apuesta como empresarios no involucrados en biomedicina o en medicina en sus ámbitos personales, pues es maravilloso que ellos lo vean. Y respecto a eso, pues creo que además tenemos que empezar a pensar que la manera de que se produzcan muchos avances va a ser respecto a estas colaboraciones público-privadas. No dejamos de formarnos en instituciones públicas. Un ejemplo claro es todo el impulso que se está dando desde la Universidad de Salamanca. Creo que además se está viendo cómo está retornando en la sociedad con esta colaboración entre la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca. Vosotros también participáis en muchas de estas iniciativas, en crear estos ambientes y estas estructuras que hagan que empresas como Bayer Therapeutics o otras tengan no solamente un lugar físico, sino además un soporte de especialistas que nos ayuden a que las empresas salgan adelante. Es muy importante. Y entonces, pues, ese tipo de estrategia es lo que va a hacer que avancemos todavía mucho más rápido. Y creo que es muy importante y muy bonito, en cierto modo, tocando un poco la parte emocional, que se estén dando este tipo de sinergias, que se esté apostando desde distintos ámbitos de la sociedad, que no solamente sean los científicos los que tengan que estar, pues eso, además de hacer el trabajo en los laboratorios, exactamente, dirigiendo la nave, sino que bueno, pues que a partir de este tipo de inversores y a partir de instituciones público-privadas, pues también nos ayuden a que la sociedad pues se dé cuenta de lo que estamos haciendo y que ellos también pues inviertan en cierto modo en algún momento, ¿por qué no? Pues también el orgullo como Cámara de Comercio de Salamanca de esa inversión, de esa visión de los empresarios salmantinos que nos están apoyando, que me parece algo fantástico. Sí que me ha llamado la atención mucho el dato que has dado, ¿no? Y ahí creo que sí que puede que esa mentalidad, tú que vives un poco a caballo entre los dos países, aunque sea más allí, lógicamente, por tu profesión, pero ese retorno de 3-1 que se da en Estados Unidos, no sé si aquí se daría, pero hay que buscarlo, porque efectivamente si queremos que la parte privada invierta, la parte privada tiene que tener un retorno de la inversión. Esto es algo básico. Absolutamente, y además es totalmente legítimo. Es decir, nosotros realmente, mira, te voy a contar una historia un poco personal, ¿no? Porque cuando yo era jovencita y estaba estudiando biología, pues mis abuelos, precisamente, que son los que a lo mejor mis padres ya estaban más evolucionados en el sentido de qué impacto podría tener el que yo en algún momento fuera investigadora, pero las generaciones anteriores, pues a mí siempre me decían, ¿y por qué no has decidido hacer medicina? ¿O por qué no? Porque esto de la investigación no... Vas a ser una hippie toda tu vida, no vas a tener un buen salario, no vas a poder... Ese es el concepto todavía que hay en muchas partes de la sociedad, que lo hacemos un poco como de modo altruista, ¿no? Y no es así. Afortunadamente. Afortunadamente.
Es verdad que nosotros no pedimos mucho para lo que es nuestras personas. Hay que tener también un poco de conciencia social cuando te decides dedicarte a una carrera profesional como la nuestra. Somos conscientes de estas cosas. Pero, bueno, en fin, a lo que me quería referir con esto es a lo siguiente. Ese retorno de 3 a 1 no solamente es lo que el gobierno o las instituciones públicas pueden recibir de nuestro trabajo, es que va mucho más allá. Nosotros con nuestro trabajo también creamos empresas, creamos la necesidad de otro tipo de servicios. Por ejemplo, para realizar la investigación que nosotros llevamos a cabo, necesitamos gente muy especializada, pero también distintos niveles de especialización. Trabajamos con animales, por lo tanto necesitas tener un estabulario, un animalario, donde esos animales tienen que ser mantenidos por técnicos de animalario, especialistas en trabajar con animales. Esos animalarios se tienen que mantener con gente que se dedique a la limpieza, con gente que se dedique a controlar la informatización para que las condiciones sean estables, con gente... Es decir, nosotros, la ciencia, además de crear un retorno económico, creamos mucho trabajo directo a nivel de investigadores e indirecto a nivel de estos servicios de apoyo que nosotros necesitamos. Entonces, volviendo a este tema, en Salamanca el hecho de que se esté apostando, por ejemplo, con la incubadora Bioinnova, donde estamos nosotros, no solamente es el edificio físico, es todas las personas que van a estar trabajando ahí de una manera indirecta, ya eso es más creación de empleo. Sí, para es un ecosistema. Exactamente, claro. Es un ecosistema y de distintos niveles, que no piensen nuestros oyentes o la sociedad que es un tipo de trabajo que es extremadamente especializado y que entonces a ellos no les afecta o no se pueden beneficiar. Aquí hay espacio para todos, pero hay que crear estos espacios, y eso es lo que vosotros como Cámara de Comercio habéis apostado, que sé que también habéis estado involucrado mucho en esta bioincubadora. Es lo que la universidad está apostando con nuevos centros de investigación mixtos, además con CSIC, universidad. Es lo que el ayuntamiento está forzando con todas estas nuevas infraestructuras para que vengan empresas. O sea que no es solamente el decir vamos a traer ahora trabajo elitista, que hay muchas veces que también nos ven así, es de, bueno, pero es que vosotros sois, voy a hablar un poco en plan campechano, vosotros sois muy listos pero esto a nosotros no nos llega. Yo me he dedicado toda la vida a estos servicios y esto no nos va a beneficiar. No, sí nos va a beneficiar. Cuanto más empresas de este tipo haya, más cafeterías vamos a necesitar, más restaurantes vamos a necesitar, más empresas de servicios vamos a necesitar. Entonces, esto yo creo que también es muy importante que los salmantinos y en general la sociedad española lo entienda. Podemos crear industria, porque la industria se crea a través de conocimiento. En España se produce mucho conocimiento, que desgraciadamente pues durante los últimos 20-30 años se ha tenido que ir fuera porque no había las estructuras. Y ahora Salamanca, en particular, está siendo muy consciente de ello y estamos revertiendo este conocimiento en la formación de industria y de empleo, lo cual es importante que también lo tengamos en cuenta. Qué bueno. En fin, qué importante es esto, con las cosas que uno ve y lee todos los días y escucha por ahí. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el germen? Ya que estamos con la ciencia, ¿cuál es el germen? Una viróloga, ¿no? Si es correcto. ¿Cómo empieza ese virus de la ciencia en Sara Cuadrado? Pues empieza desde muy pequeña, realmente. Yo siempre fui muy curiosa. Hay veces que mi madre y mi familia me lo tienen que recordar, porque evidentemente no soy consciente de cuando tenía 5 años o 6 años, pero por lo que me cuentan, o hasta que yo fui consciente, tenía un interés brutal por qué es lo que estaba pasando, por los bichos, por tal, y sobre todo por las células. A mí hubo un momento en el que mis padres me regalaron un libro donde explicaban las células en las plantas, que son las que eran más visibles, ¿no? Y entonces a mí me sorprendía mucho que nosotros como organismo, como especie, somos un acúmulo de células muy distintas que están
confabuladas entre ellas para que nosotros hagamos cosas muy básicas, ¿no? Como respirar, por ejemplo, o como que tengamos sangre y que en la sangre haya células que transportan cosas. Entonces, desde muy pequeña me regalaron un microscopio y ahí empezó mi curiosidad. Y luego siempre he estado muy ligada a la parte científica. Siempre he querido explorar muchas cosas, ya las exploraba en el pueblo con mis abuelos que eran agricultores, donde ellos me enseñaron desde cómo plantar una semilla hasta cómo germinar, hasta cómo luego recogía mis pequeñas sandías que me hacían una ilusión brutal y verlo como el tiempo pasaba. No sé, he estado siempre muy ligada o he sido muy curiosa desde pequeña respecto a cómo las cosas funcionan, pero en mi caso, en vez de ser un ingeniero, cómo las cosas funcionan en nuestro ambiente, en la biología. Cuando acabé mi bachillerato, entonces yo soy de la generación del BUP y el CO. Es que somos. Ya llueve. Es que ahora se lo intento explicar a mi sobrino, que además tiene 14 años, y dice, os hacían estudiar muchos años. Digo, ya, ahora os lo han montado de otra manera, pero... un poco, sí, tengo la sensación. Sí. Y entonces me debatí entre hacer medicina, que bueno, pues mi pensamiento fue medicina es ya curo pacientes, o biología, luego hice posteriormente bioquímica cuando estaba haciendo mi doctorado, o biología, que es entender cómo las cosas que nos ponen cuando vamos a un médico funcionan y crear medicamentos. Entonces, en un momento de debate dije, no, creo que va a ser mejor para mí, o que estaba más curiosa por entender todas estas cosas, y así empezó. Me licencié en biología, y a posteriori, cuando empecé mi tesis doctoral, que la hice en el departamento de bioquímica aquí en la Universidad de Salamanca con el doctor Enrique Villar, entonces era el catedrático, el pobre nos dejó, falleció hace unos años de una manera muy súbita. Él fue el que me dio la oportunidad de trabajar, de empezar mi tesis doctoral y trabajar con virus. Él también era muy curioso respecto, en su caso eran por enfermedades infecciosas y demás. En mi caso fue más cómo intentar utilizar algo que es un patógeno para erradicar otra enfermedad que es el cáncer. Y así fue la trayectoria. El primer vector terapéutico lo desarrollé y lo diseñé aquí. Y en el momento en el que ya nos hacía falta una inversión más importante, porque ya había que pasar de trabajar con células y demás a un modelo animal, que es en donde nosotros hacemos todos los estudios preclínicos antes de ir a un humano, fue de la mano del doctor García Sastre el que, tras conocer mis resultados, además tuve una estancia de investigación en el Monte Sinaí, él vio de primera mano lo que yo podía hacer o lo que yo podía aportar y me dio la oportunidad, y ahí llevo 13 años. Así que eso, a grosso modo, es un poco la trayectoria que me ha llevado a estar aquí. Y Biofen Therapeutics surge, además, por algo que yo he entendido siempre. Muchas veces, muchas investigaciones que son prometedoras o que podrían dar un salto a la clínica no llega por esta falta de financiación y también en algunos casos por esta ambición que los investigadores les falta un poco, ¿no? Que es... Bueno, llevo trabajando 15, 20 años en este concepto, pero veo imposible cómo retornar esto o cómo empezar en un humano. Y el año pasado tuve la oportunidad de venir a la primera edición de Salamanca Tech. Otra vez volvemos a hablar de esa colaboración público-privada en la que vosotros también estáis participando, y que la universidad y el ayuntamiento pues son como los representantes más serios, y junto con la Junta de Castilla y León. Y en ese ámbito de networking y de conocimiento y demás fue cuando conocí al que es cofundador y mi socio en Biofen Therapeutics, que es Miguel Ángel Ávila. Muy conocido aquí en Salamanca, otra persona que yo la considero una visionaria y un promotor de este tipo de colaboraciones entre científicos y empresa, que ya
como vosotros sabéis, fue uno de los pocos que ha podido conseguir que un producto haya salido de Salamanca a una fase 2B clínica. Ahora se continúa con Neurofix. Y la verdad es que cuando me lo presentaron, yo creo que él nos está escuchando en estos momentos, yo creo que fue una conexión perfecta. Química, nunca sí. Mejor dicho. Él es una persona que además tiene mucha pasión, igual que yo, en retornar a la sociedad cosas que puedan ayudar. Lo hizo con Neurofix para dolor crónico y además en ciertos modos también han continuado con algunas moléculas que pueden tener impacto en cáncer. Y Miguel Ángel pues también me abrió las puertas y me explicó cómo podría hacerlo posible. Y entonces pues formamos nuestro equipo y ha sido una evolución muy rápida porque estamos hablando de menos de... Bueno, la empresa se fundó básicamente en un mes después de este encuentro y de que nosotros llegáramos al acuerdo de vamos a hacer esto posible. Y desde ahí hasta ahora pues es más que una realidad, ya estamos diseñando ensayos clínicos, ya hay una comunidad oncológica que está apostando por lo que vamos a poner en clínica, hay unos inversores, como he dicho, que apuestan por nosotros, además tanto económicamente como emocionalmente, que es maravilloso de ver. Y bueno, pues eso es un poco la historia desde... tener un microscopio de pequeña a ahora tener una empresa biotecnológica que va a mover una terapia de cáncer a pacientes oncológicos. Madre mía. En esos años, en esos 13 años, seguro que hay un montón de historias muy interesantes que servirían mucho, por ejemplo, para personas jóvenes que estén empezando y que... Pero claro, yo creo que no se puede perder esta oportunidad de contar realmente qué es lo que estáis haciendo, ¿no? Sí. Ese desarrollo tan importante que es fruto de esos 13 años de investigación. ¿Cómo se puede, claro, supongo, claro, estudiando mucho y trabajando mucho, pero vaya, cómo podemos explicar el hecho de llegar a utilizar virus para curar el cáncer, para trabajar con las células y para introducirlo dentro de todo el sistema inmunitario de una persona y que eso ayude? Bueno, yo me he informado algo, ¿no? No veo experto. Que estás... Dios me libre, o sea, tienes solo tratar de utilizar un lenguaje razonablemente entendible, pero que sea también lo suficientemente técnico para que se entienda, ¿no? Sí. Desde tu parte. Entonces, bueno, pues si eso es así, ¿cómo se llega a eso? Porque claro, efectivamente, el aire acondicionado no es magia, pero a mí esto tiene un punto de magia para mí, no lo puedo evitar, ¿no? Pues la historia de los virus y cáncer es muy curiosa. Todos nosotros somos conscientes de que los virus están muy ligados al ser humano. Son, desgraciadamente, la mayoría de las veces porque son agentes patogénicos, es decir, nos producen una enfermedad, nos pillamos un catarro o, bueno, pues en algunos casos pues otras enfermedades un poco más serias, no vamos a entrar en ello. Pero bueno, y los virus han estado evolucionando con el ser humano desde que el ser humano es una especie, bueno, no solamente con el ser humano, sino con plantas, con animales, es decir, nuestra evolución, para que lo entendamos histórica, está muy ligada a la presencia de los virus. En algunos casos incluso para que la gente sea consciente, nuestro material genético, lo que nos hace a nosotros ser humanos, tiene un gran porcentaje de material genético que viene de los virus. O sea que esa interacción entre ellos y nosotros es muy dura, muy evolucionada y muy de día a día. Somos parte también de lo que somos gracias a esa interacción durante la historia de la humanidad. Entonces, como esa interacción es tan ligada a nosotros, hace ya muchos años, estamos hablando de finales de 1800, ya los médicos empezaron a observar que había gente, entonces no teníamos claro ni el concepto de cáncer, ni siquiera habíamos acuñado el concepto de que era un virus. Sabíamos que había cosas que no entendíamos, que nos hacían Sí, vosotros habéis ligado históricamente el cáncer con aquella muerte del siglo XIX. Sí. Ahora. Sí. Claro. Entonces, los médicos ya empezaban a observar que pacientes que veían que tenían bultos en el cuello o en otras partes, esos eran tumores, todavía no existía esa definición, no sabíamos ni que el cáncer existía, como lo sabemos hoy. Cuando la gente se ponía enferma, cuando tenían esos catarros o tal, esos tumores disminuían de tamaño
Y esos tumores en algunos casos desaparecían. Había curaciones, lo que llamaban curaciones milagrosas, durante procesos de enfermedad, que desaparecían. Entonces, eso fue una observación que estaba ahí, pero como bien digo, pues entonces ni existían los métodos, ni existían las maneras de ver qué era lo que estaba pasando. Cuando la ciencia fue avanzando y ya pues empezamos a entender que había estos pequeños patógenos microscópicos que no podíamos identificar de alguna manera, y que el cáncer era un problema endémico de los seres humanos, es decir, el cáncer no deja de ser un problema de que nuestras células se dividen de una manera loca, sin control, y en el cual nuestro sistema de defensa, que es nuestro sistema inmunitario, no es capaz de reconocer. Es muy, muy intuitivo pensar, claro, ¿cómo nos vamos a atacar a nosotros mismos? Eso es lo que pasa cuando se desarrolla el cáncer. Nuestro sistema inmunitario entiende que eso es algo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es nuestro, y entonces muchas veces dice, no voy a atacar algo que es mío. Estaríamos tirando, como decimos, piedras contra nuestro tejado. Pues durante los años 50 y 60, ya una vez que el cáncer se entendía como enfermedad y los virus se entendían como entidad biológica, hubo pioneros que se dieron cuenta pues, que los virus lo que quieren es propagarse. Y la manera más fácil de propagarnos todos es cuando no tienes ningún tipo de impedimento. El sistema inmunitario es un impedimento para cualquier tipo de enfermedad. Y las células cancerígenas, precisamente, el problema asociado a la enfermedad es que se perfilan y se transforman de manera que nuestro sistema de defensa no los reconocen como extraño o algo que atacar. Entonces, para un virus, una célula tumoral, una célula que es capaz de esconderse del sistema inmunitario, es la perfecta claro, es el perfecto hospedador. Sé que aquí no me va a ver el sistema de defensa, aquí el armamento biológico que tenemos los humanos no me va a poder... Porque de estos pasa, ¿no? Exactamente, y entonces en el proceso en el que ellos utilizan estas células tumorales para intentar propagarse, la célula tumoral muere. Entonces es un concepto y una observación brutal. Entonces nosotros lo que hemos hecho es tomar ventaja de este tipo de mecanismo que el virus utiliza y estos tipos de defectos que las células cancerígenas tienen para crear un arma que sea directa respecto al cáncer. Pero había un paso más que no se consiguió durante los 50, 60, de hecho la viroterapia se abandonó un poco porque lo que se utilizaban al principio eran virus humanos. Y como nos podemos imaginar, pues utilizar un patógeno que es humano, que también te puede producir una enfermedad, pues derivó en muchas complicaciones. Porque acababan con los tumores, pero nos poníamos malitos por esa parte. Entonces, lo que yo empecé a trabajar hace ya bastantes años y demás es en vez de usar virus que son humanos, que nos pueden producir una enfermedad a posteriori, empecé a trabajar con virus que no son humanos y que además no son patogénicos. No pueden producir una enfermedad, en este caso, donde los han conseguido aislar, que es en aves. Estas aves, aunque estén en contacto con estos virus, pues no desarrollan enfermedad, porque son unos virus que no les interesa, sabes, que haya defensas contra ellos, el daño que producen es mínimo o ninguno. Y entonces trasladé estos virus, que no son patogénicos ni para nosotros ni para sus hospedadores naturales, a células tumorales. Y entonces mi investigación lo que demostró al principio, hace ya muchos años, es que podemos usarlos porque siguen teniendo mucho apetito por células tumorales, pero lo más importante es que de ese proceso de infección, de ese proceso de destruir la célula tumoral, lo que nosotros conseguimos es que el sistema inmunitario, las defensas de nuestro organismo, reconozcan por fin que ahí tenemos un problema, que pongan atención en el tumor. Antes pasaban, ahora ponen atención porque está el virus ahí. Exactamente, y que empiecen a atacarlo de una manera que pueda ayudarnos a largo plazo.
la gente está muy consciente de cómo funcionan las vacunas, ¿no? Las vacunas lo que hacen es entrenar a nuestros sistemas de defensas para que en el caso de que nos expongamos a un patógeno, a algo que nos pueda producir una enfermedad, nuestro sistema inmunitario, nuestros soldados sean capaces de empezar a atacarlo y que nosotros podamos estar tomándonos unos callos en la plaza sin saber que tenemos un patógeno interno, porque tenemos unas defensas inmunológicas entrenadas. Que se encargan de... Pues nuestras terapias no solamente consiguen eliminar la enfermedad, eliminar la masa tumoral, sino entrenar al sistema inmunitario para que sean el sistema inmunitario lo que ataque. ¿Qué ventajas tiene eso para nosotros? Pues muy sencillas. Si nuestro sistema inmunitario es el que se está haciendo cargo de eliminar la enfermedad, no igual necesitas otras cosas externas. No necesitas otras, exactamente. Entonces, y como nuestro sistema... El daño al cuerpo es menor, exactamente. Las terapias serán más naturales que externas. Bueno, me meto donde no me llaman. No, es que... Por intentar entenderlo yo, igual lo entienden mejor los perfectamente. Los y además... como nuestro sistema inmunitario, como he dicho anteriormente, no tiene ningún interés en dañarnos a nosotros mismos. Es precisamente el que nos ayuda a que nos mantengamos vivos, al que nos ayuda a defendernos de agentes externos que nos pueden dañar. La manera que el sistema inmunitario funciona respecto al cáncer es haciendo una respuesta muy efectiva, muy específica, sin crear este daño sistémico. Que, por ejemplo, hay algunas terapias que ahora hay que aplicarlas porque no tenemos otra manera, como puede ser la quimioterapia o la radioterapia, pues sí que tienen un impacto muy importante respecto a nuestra salud en otros sentidos, ¿no? Y lo vemos en los pacientes oncológicos. Acabamos ayudándoles, pero con un desgaste físico, con un desgaste psicológico también, porque encontrarse mal cuando además tienes una enfermedad tan dura y tan difícil de tratar como el cáncer, también la parte psicológica es muy importante. Pues nuestras terapias ayudarían no solamente en el sentido de eliminar la enfermedad, pero sino de que además el proceso terapéutico sea mucho más efectivo y menos dañino para el paciente oncológico, que ya bastante tiene con lo que tiene, como para además dañarle todavía más a otros procesos fisiológicos. Y eso es lo que trae Biofen Therapeutics, y eso es lo que vamos a probar el año que viene precisamente en un grupo de pacientes oncológicos que ya han sido expuestos obviamente a las terapias que hay ahora mismo, porque los oncólogos lo que quieren es salvarnos y evidentemente nos van a dar todo lo que haya posible en el mundo aprobado para ayudarnos. Pero llega un momento que desgraciadamente pues se ve que hay algunos pacientes que no responden, y precisamente a ellos son a los que vamos a intentarles dar una oportunidad extra. Aquellos pacientes de cáncer colorectal que hayan sido refractorios a muchas terapias que hay ahora en la clínica, que ayudan a gente pero no a todos, y que además pues su enfermedad ya esté muy diseminada, que ya tengan pues procesos metastáticos y procesos que eso ya son muy duros para la quimioterapia, radioterapia o incluso la inmunoterapia de poder atajar. Y ahí es donde vamos a intervenir, y esperamos con una buena base científica que los resultados sean muy positivos, y de ahí moverlo a más pacientes y a más tipos de cáncer si podemos, y si tenemos el apoyo económico que necesitamos para ello, porque llegar a esta fase en humanos es muy costosa económicamente. Gracias a estos empresarios salmantinos vamos a poderlo hacer en esta fase 1, pero evidentemente necesitaremos más apoyo para poder ampliar el espectro de actuación a otros cánceres y mover a otras fases más avanzadas en la clínica. En esa fase en la que tú estabas con el microscopio de chica, yo todo lo que cogía era un micrófono. Claro. Cosas que pasan, ¿verdad? Cada uno tiene su camino. Y nunca pensé que un día en una entrevista diría me he quedado sin palabras, pero has estado a punto de conseguirlo. Es decir, me parece tan fantástico lo que hacéis, que realmente es impresionante. Yo espero que tengáis ese apoyo por el bien de todos. Por el bien de todos. ¿Cómo se nos ve en ese sentido de la ciencia, de la investigación, estando fuera? Porque claro, tú estás trayendo, tú estás retornando aquí esa formación fantástica de la Universidad de Salamanca y todo tu esfuerzo, por supuesto.
porque esta es la clave de todo, pero es verdad que estás en este retorno, pero no siempre se puede hacer, o hay quien no quiere hacerlo o no ve esa posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué te estás encontrando en este retorno? Bueno, ya nos has contado un poco ese apoyo público y privado, pero ¿qué visión tienes un poco desde fuera de cómo estamos en ese sentido como país? Bueno, pues como te comentaba antes, no soy la única investigadora española, ni siquiera investigadora salmantina que está apostando por traer este know-how, estas tecnologías a España y en particular, bueno, en mi caso es a Salamanca por las razones que ya hemos hablado, que es el perfecto ecosistema ahora mismo y con una proyección de futuro con los planes de 2030 de investigación y desarrollo que obviamente pues ayuda a tomar esta decisión. Desde el exterior, España y en particular Salamanca se ve como siempre se ve con mucho potencial, siempre. Porque además, como ya os he dicho, hay mucho jefe científico y mucho empresario español buscando alternativas en otras partes del mundo y haciendo cosas muy importantes, como el desarrollo de vacunas o en este caso tratamientos para el cáncer. Ya que hemos dicho, perdóname que te interrumpa, sí. que no debo. Pero, no, por favor. Me refiero a que como habíamos hecho ese pequeño pacto de hacer un poco de divulgación, esas vacunas que no nos meten ningún chip, que luego nos controla y esas cosas, ya que estamos en divulgar, para que quienes dicen por favor, esas cosas, que nos cuidemos también mentalmente en escuchar cosas que son de ahí esa labor que, por ejemplo, para dejarlo claro, que el espacio que estamos teniendo ahora mismo también es un poco divulgativo, ¿verdad? Porque estamos intentando que la gente pues nos escuche y vea de otra manera cómo la ciencia ayuda y cómo todas estas teorías de conspiración y demás tienen que empezar a pensar que es ridículo. En ningún momento los científicos o los gobiernos o las empresas que están detrás de estos avances médicos estamos creando este tipo de poner un chip de seguimiento en una vacuna. Absolutamente no. Bastante tenéis con el virus, con el cáncer. Exactamente. Y con otras enfermedades, nosotros estamos para ayudar. Todo el resto que rodea a este tipo de conversaciones, bueno, pues es de ciencia ficción y real. Yo soy una advocada de la ciencia ficción, como os podéis imaginar, aparte para lo que me dedico, no. Ni siquiera en los libros y las grandes novelas plantean situaciones de este tipo. No, eso no existe. Quiero dejar claro a la sociedad que cada trabajo que realizamos gente como yo en el mundo es para ayudar, no para manipular a los humanos. Y es muy importante, ahora que estamos hablando de vacunas, que en este sentido volvamos a recuperar la confianza de la sociedad. Creo que ha habido mucha manipulación mediática de medios también un poco contaminados con intereses varios, intentando hacer que la gente se volviera en contra de poderte poner una vacuna que sabes que va a ayudar por este tipo de conversaciones que son desde todos los puntos de vista ridículos. Y gracias en este sentido por sacar este tema, porque es muy importante. La gente tiene que confiar en la ciencia y ahora con oportunidades como las que estoy teniendo hoy o como las que otros compañeros están haciendo desde una plataforma más divulgativa personal, es muy importante que la gente entienda esto, sí. Sí, es verdad que a veces, decimos que con un dispositivo móvil cada persona somos un medio de comunicación, decimos los periodistas, ¿no? Las personas de comunicación, y hay quien lo utiliza para bien y para mal, pero es verdad que muchos científicos jóvenes están tirando por esa línea, están haciendo cosas maravillosas en medios importantes, ¿no? Me refiero a YouTube y a medios importantes, o Instagram, o incluso en TikTok, que nombrabas tú. Y además están siendo muy seguidos. Muy seguidos. Sí. Tienen audiencias enormes, están teniendo una repercusión pública que están terminando por pasar a los medios tradicionales como la televisión, que ahí hay otro tipo de público al que también hay que llegar. Por cierto, hablando de todo esto, yo no sé cuánto ha sido más o menos, de bueno o malo me refiero, después de la pandemia, porque claro, luego ha habido tanta bobada mediática y desinformación y esta infoxicación que decimos ahora, ¿no? Que ha habido,
Pero realmente el hito de cómo se consiguieron las vacunas en ese tiempo récord, entiendo que desde el punto de vista científico también lo sentiríais como, pues eso, como un hito, ¿no? Como un avance brutal y como una... No sé si tuvo más que ver por la necesidad, que se abrió un poco la mano a la investigación para llegar lo antes posible al público, pero realmente se llegó con gran efectividad. Entiendo que ahí hay un plus para vosotros, ¿no? Para Hombre, evidentemente. Además, a mí me tocó bastante de cerca porque el equipo donde yo trabajo, al que pertenezco, que es el equipo del doctor García Sastre, estuvo muy involucrado tanto en la investigación preclínica para poder identificar cómo tendría que ser el desarrollo de vacunas como en el desarrollo de vacunas, que además el Monte Sinaí también desarrolló una vacuna para COVID que está ahora mismo en práctica, o sea, se puede utilizar. Lo que pasó en ese año fue un ejemplo perfecto de cómo la ciencia y las soluciones médicas pueden llegar a la sociedad en un tiempo récord. Si se apuesta por ello. Si se apuesta por ello, es decir, ahí no hubo contestación al dinero todo el que foco estaba ahí, claro. Y además un trabajo de colaboración científica brutal. Desde todos los ámbitos. Ahí fue todos a una como Fuentevejuna, como podríamos decir. Ahí se combinó desde el conocimiento de los virólogos, los fisiólogos, los médicos, las industrias que pusieron todo su apoyo técnico científico para que se produjeran las vacunas en un tiempo récord. Para que la gente nos entienda, una vacuna normalmente puede tardar desde la ciencia básica hasta ponerlo en un paciente puede tardar 15 o 20 años. Y nosotros conseguimos mitigar una pandemia, la comunidad científica, no yo estuve viviéndolo muy de cerca porque como viróloga a nuestro equipo se nos permitió seguir trabajando en un momento de pandemia que estaba todo cerrado. El hospital seguía funcionando para poder ayudar tanto a los pacientes que venían enfermos en el Monte Sinaí. Fue brutal de experimentar porque se volvió en un hospital de campaña. El Central Park estuvo lleno de carpas y demás atendiendo pacientes, y nosotros en el laboratorio, sobre todo mis compañeros que se dedicaban a trabajar con SARS-CoV-2, en un momento que además no sabíamos cuánto de peligroso era para los humanos. Ahí los científicos, hubo muchos de ellos que además fallecieron, lo dieron todo. Y eso también es algo que me gustaría transmitirle a la sociedad. No estamos solamente para estar en el bench. En los momentos en los que hay que buscar una solución rápida, gracias al apoyo y la formación que hemos recibido, somos capaces de responder de esa manera. Y siempre desde un punto muy interdisciplinar. Aquí la medicina es base de todos. Son los médicos, son los investigadores, son las empresas que lo producen los que hacen que tengamos esa solución. Y ese batir récords, si no hubiéramos tenido esa solución, estaríamos hablando de muchos más millones y millones de muertes. Muchos de nosotros no estaríamos aquí y se ha perdido un poco ese discurso con la contaminación de, como tú bien dices, estas estupideces claras. Claro, que parece que tenemos que ser nosotros los políticamente correctos, ¿no? Son absurdeces desde el punto de vista científico y además son intoxicaciones comunicacionales que no vienen al caso porque rompen la dinámica de lo que tiene que ser la convivencia entre la sociedad y la ciencia. Totalmente. Es así de claro, vamos. Y es un poco triste. Y provoca muertes, y provoca enfermedades, y provoca... Sí. O sea, que es una distopía grave, que no estamos hablando de cosas... Quizás por la necesidad que había en ese momento, es cierto que la comunidad científica, hablando claro y pronto, no tenía tiempo que perder para salir a contar. Explicar tecnicidades que además en ciertos modos ahí tenemos un poco la barrera, ¿no? En algunos casos los científicos somos demasiado técnicos, por eso esa necesidad y ese impacto positivo que está habiendo desde ciertos divulgadores que puedan un poco ponerlo en el contexto más social, para que la gente entienda de una manera mucho más sencilla. Entonces, no hubo tiempo en muchos sentidos para poder explicarle a la sociedad en ese momento, porque lo que había que hacer es estar en el laboratorio haciendo las pruebas para tener una solución.
Yo sé que hubo científicos como Adolfo desde el Monte Sinaí, españoles que estaban involucrados en estos desarrollos. Intervenciones en televisión, muchas. Yo les recuerdo. Y para que la gente sea consciente, esto fue en 1 año y medio, 2 años de trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Y parte de esa labor de tener que conectar con España para intentar apaciguar un poco y darle información de mano directa a la sociedad, también fue un esfuerzo que yo espero que en muchos casos haya sido reconocido, en otros casos solo provocó críticas, también pues para nosotros desde nuestro corazoncito es un poco triste de ver. Sí, desde luego. Si me equivoco, me disculparás. Veo en ti una persona optimista por naturaleza, no sé si es cierto, ¿no? Así es. Lo que pasa es que me ha dejado un poco preocupado ahora con Fuentovejuna, porque Fuentovejuna fue muy bonito, pero no sé si hemos vuelto a la vida sueño. Y como que, bueno, pues ahí está la ciencia y... ¿Qué vendemos? ¿Optimismo? Vendemos realidad, que no tratamos de vender nada, sí. ¿Cómo explicamos el momento en el que estamos en ese sentido? Optimismo y realidad en el caso de enfermedades infecciosas y en el caso del cáncer está ahí y la gente tiene que ser optimista y tiene que ser positiva, como soy yo y como somos muchos científicos, de que los avances están ahí, que se está viendo ya el impacto en la sociedad. En el caso del cáncer, estamos viendo que algunos de los tipos de cáncer que antes pues eran una sentencia de muerte muy rápida, estábamos hablando de ni siquiera meses, de semanas, pues ahora podemos tener esperanza de vida mucho más larga, de 3 años, 5 años y demás, y eso es claramente gracias a las implementaciones que estamos haciendo en la clínica y al trabajo y el esfuerzo que se está volcando en la sociedad de muchos años de investigación. En nuestro caso, pues estamos hablando eso de 10-15 años de trabajo personal y de un trabajo muy en equipo. La gente tiene que confiar en lo que hacemos. Como he dicho, la pandemia fue un ejemplo extraordinario, pero yo sé que yo estoy aquí como representante de un equipo de investigación y de una exposición a muchos científicos que me han formado y me han ayudado y me han conseguido educar el cerebro para ver por dónde tengo que ir más eficientemente, tener un equipito de investigación como el que tengo yo, que es formado por mentes extraordinarias y chavales muy jóvenes que están apostando también por ello. Somos optimistas, se están viendo los resultados, tanto en producción de vacunas para enfermedades infecciosas como en tratamiento de cáncer. Queremos dar más rapidez, eso, y volvemos a hablar de dinero, eso solamente se consigue con apoyo económico y espero pues que con este tipo de participaciones, que la gente nos vea de una forma más humana y más cercana, pues también surjan estos apoyos económicos para que las cosas se muevan más rápidas y que haya más gente involucrada, que cuanto más gente haya remando, ¿sabes?, frente a este tipo de enfermedades más rápido y más efectivas en las terapias. Pues remaremos. Por cierto, en Salamanca también hay una iniciativa que me parece preciosa y es involucrar a los jóvenes, en particular a las mujeres, en la investigación. Sí. Y me parece, cuando vi la noticia, cuando lo conocí, me pareció algo fantástico. Sí. Seguro que a ti también. Por supuesto, porque además... estoy ya viendo, y llegará aquí, un apoyo brutal a que la mujer en la ciencia sea más reconocida. Hemos estado ahí siempre. Lo que pasa es que, bueno... dais la vida solo, ¿eh? Hemos estado ahí siempre. No hace falta recordar muchas de las mujeres científicas que han puesto más que su grano de arena. En nuestro caso, muchas veces, pues hasta la vida, ¿no? Como Marie Curie. Marie Curie, es lo que tenía en la cabeza, que es que sí, jugarse la vida lo habéis hecho en pandemia, pero hay gente que lo ha hecho históricamente para que estéis vosotras aquí ahora. Sí, ¿no? lo sabía que su investigación le iba a costar la vida y así fue. Y bueno, pues que no nos cueste la vida. Sino que se reconozca la labor que hacemos. Yo además, bueno, pues tengo la suerte de estar rodeada de muchas científicas, como yo digo, rockstar en Estados Unidos,
desde la directora de mi departamento, que es Ana Fernández Esma, también salmantina, es la directora ahora mismo del Departamento de Microbiología del Monte Sinaí, una de las mejores inmunólogas del mundo. Yo tengo la oportunidad de poder hablar con ella día a día y es promotora de un montón de ensayos clínicos que están dando soluciones ahora mismo a los españoles, pero a todo el mundo mundialmente, que es la doctora Miriam Merat. Y muchas otras. Tenemos un ejemplo claro de tener una de las mejores hematólogas del mundo aquí formada en Salamanca, de la Escuela de San Miguel, que es Maribí, una directora de transferencia y de ensayos clínicos en el Hospital Clínico Universitario, que es María, que la he conocido recientemente gracias al Salamanca Tech, investigadora, promulgadora de ensayos clínicos, es decir, Ángeles, también desde el Centro de Biotecnología. Es decir, las mujeres hemos estado siempre ahí y que ahora se nos esté dando más visibilidad, pues hombre, siempre ayuda, pero quiero que todas esas niñas que están ahora también con sus microscopios o con sus hormigas o cortándole las colas a los lagartos para ver si crecían o no, que también fui muy trasta en ese sentido, también hice este tipo de investigaciones, sabiendo que iban a regenerarse, también eso es verdad. Pues que sepan que este esfuerzo que hemos hecho mis predecesoras antes y que nosotras ahora, mi generación, lo seguimos haciendo, les está abriendo muchas puertas, que tomen esa oportunidad y que continúen estas iniciativas, que no les den miedo a ser visibles, que las mujeres, no hace falta que yo lo diga, son iguales o más capaces que los hombres en muchos ámbitos, en ciencia especialmente es evidente para nosotros, pero es verdad que necesitamos un poco más de visualización y me encanta ver que hay este tipo de iniciativas para que la sociedad también conozca que no somos técnicos de laboratorio, somos jefas científicas, somos desarrolladoras, somos inventoras, como en mi caso, de muchas patentes que hacen que tecnologías como las nuestras se vuelquen en la sociedad. Yo animo a todas las niñas a que no se corten, a que sepan que tienen un sitio en el mundo si quieren investigar y ayudar a la sociedad desde distintos ámbitos y que no hay ningún tipo de, yo creo en este momento, barrera social para que lo consigan. Un último mensaje, pues, para todos aquellos jóvenes investigadores que os estáis formando ahora en la Universidad de Salamanca, que sepáis que estáis ahora mismo en un centro de formación el cual está apostando mucho por vuestro futuro, que parte de esa apuesta por vuestro futuro es el crear empresas o apoyar empresas como la que yo he creado, Virofen Therapeutics, que Salamanca está en el mundo, mucho más de lo que nosotros pensamos, pero gracias a la Cámara de Comercio, al Ayuntamiento, a la Universidad, incluso desde la Junta de Castilla y León, va a estar cada día más presente, no solamente como centro de formación, sino como promotor de ayuda a la gente, desde inteligencia artificial o a soluciones médicas como las que yo traigo. Que si eres charro o charra de nacimiento como yo, tenemos que estar muy orgullosos de dónde venimos y tenemos que estar muy orgullosos de también promocionar quiénes somos y de dónde hemos salido, porque Salamanca desde aquí pueden ir muchas cosas al mundo y eso es lo que tenemos que intentar entre todos.